estamos hoy entrevistando a la cabeza de lista del Frente Obrero para Madrid, Alicia Sanz. Hola, Gracias ¿qué tal? por estar con nosotros. Te vas a presentar ahora por Madrid, una nueva experiencia, pero antes que preguntarte por el tema de la política, Alicia, quisiera que nos hablaras un poquito más de vos. La gente te conoce ya del canal de Roberto, Sí. pero ¿nos podrías decir, para la gente que no te conoce, quién es Alicia Sanz? Bueno, yo tengo ahora mismo 25 años. Mucha gente piensa que somos un poco jóvenes, ¿no?, para todo esto, para toda la experiencia y todo lo que estamos construyendo. Yo llevo militando aproximadamente 7 años. Empecé en general en los movimientos estudiantiles, cuando iba primero o segundo de bachiller. Yo creo que siempre he tenido un espíritu bastante combativo. En mi entorno en general siempre me he organizado cuando he podido, siempre que he visto que había alguna injusticia o algún hecho que no me parecía bien, siempre he decidido alzar la voz e intentar responder a ese tipo de situaciones. Y después de muchos años, pasando por diferentes colectivos, pasando por diferentes organizaciones, viendo qué era lo que funcionaba, qué era lo que no funcionaba, estando en contacto con la gente, con los trabajadores, con la gente normal, pues he decidido a día de hoy presentarme por Madrid, dar un paso adelante y hacer que la gente conozca el Frente Obrero y hacer que la gente vea una alternativa real en el Frente Obrero, que yo creo que es lo que necesita España. Ya no solamente que nos presentemos, ya no solamente que el trabajo que realizamos, ¿no?, porque es una organización joven, pero muchos de nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y mucho tiempo, ya te digo, en contacto con los trabajadores, cuando todo ha sido una balsa, es decir, cuando no había nada, cuando todos estos años durante la crisis en los que no había movimiento social, no había organización, sobre todo en la juventud, la gente no tenía ningún tipo de alternativa a la que sumarse, más allá de lo que ya forma parte del gobierno, que es el sindicato estudiantil. Pues poco a poco hemos ido construyendo esta alternativa al frente y a día de hoy pues he decidido dar ese paso adelante y hacer que la gente conozca el Frente Obrero. Pero también hay una utilidad, yo creo que en el mitin, Roberto, vos también lo mencionabas, el mitin del 1 de mayo, que las elecciones no son el fin, sino que son una herramienta para poder llegar también a más gente. De esto a mí me hace mucha gracia porque, bueno, en cuanto dijimos, había como dos situaciones que se daban, no en la realidad, porque en la realidad toda nuestra militancia a la hora de decir, o sea, en el momento en el que se anunciaron las elecciones, toda la militancia, yo el recibimiento que tuve fue de, obviamente nos vamos a presentar porque es el momento y porque es ahora o nunca, es decir, tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿no? Y luego había mucha gente que no militaba pero que nos seguía, o que, bueno, mucha no, pero había alguna gente que no militaba pero que nos seguía, que veía nuestra actividad y decía, no, ahora ya os vais a vender, ¿por qué tal? ¿Por qué no? Las elecciones. Y yo, 2 semanas, 3 semanas que han pasado después de esa decisión, veo la evolución que ha tenido en estas 2 o 3 semanas el Frente Obrero y pienso, no había otra alternativa que nos pudiese salir mejor. Es decir, después de estas 2 o 3 semanas ha contactado muchísima gente que quiere dar ese paso adelante, no solamente que nos va a votar, sino que quiere dar ese paso adelante, que quiere aportar a construir esta alternativa y que está segura de que la política hoy en día no es lo que aparece por la televisión. El significado real de la política para los trabajadores hoy en día es el Frente Obrero, no hay más. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Porque eso es cierto, que ahora con esta decisión de presentarse a elecciones se ha generado como una estructura que se ha ido desarrollando de antes, pero ahora se ha hecho más fuerte por el tema de la premura de las elecciones sobre todo, ¿no? Pero ¿qué respuesta ves en la gente al presentarse como alternativa, cuando la gente conoce al Frente Obrero? Porque hay que decir la verdad, el Frente Obrero sacó músculo, sacó las firmas incluso antes que el partido de Macarena Olona, que estructuras ya más viejas como el PACMA. ¿Qué te dice eso de la respuesta de la gente hacia una alternativa como el Frente Obrero? Bueno, yo creo que lo que significa principalmente es que es una alternativa necesaria, es decir, que la gente está cansada. Nosotros llevamos estas 2 semanas que hemos salido a la calle a recoger firmas, que hemos estado hablando con los trabajadores y con mucha gente normal, nos hemos dado cuenta de que la gente lo está pidiendo, la gente está muy desilusionada, la gente ha perdido la esperanza
Y yo creo que en todo ese escenario nosotros somos una alternativa. Salía, creo que era ayer, Pedro Sánchez hablando en el intermedio, y yo siento vergüenza ajena de las declaraciones, del tipo de entrevista, del circo que tienen montado, porque creo que se están riendo de la gente. Llevamos, bueno, este último año sobre todo, hemos visto como la gente es incapaz de llegar a final de mes, por mucho que Yolanda Díaz y el gobierno más progresista de la historia, como se hacen llamar, hablen de todas las medidas que han hecho para la gente, realmente la gente no puede llegar a final de mes, los jóvenes no pueden emanciparse, la gente no tiene un trabajo estable, existe precariedad y por mucha reforma laboral y por mucho brilli-brilli y mucha purpurina que le pongan, la realidad es la que es. Entonces, para mí, lo que ha supuesto esta candidatura del Frente Obrero es esperanza e ilusión en que existe algo mejor, en que no nos vamos a conformar con la realidad que hay hoy en día y hay una organización que está dispuesta a partirse la cara por cambiar esto. Y esa organización es el Frente Obrero. Y nos da igual que la gente se dedique a decirnos que si somos fascistas, que si somos de Vox, ahora somos de Podemos, no, nosotros somos patriotas y somos revolucionarios y nosotros queremos recuperar la combatividad en este país. Queremos ser un movimiento amplio y que la gente se organice. Y nosotros tenemos esa esperanza porque trabajamos día a día para ello. No es algo que digas, bueno, es un ideal. No, es que nosotros nos organizamos día a día para conseguirlo. Ahí está básicamente la diferencia del Frente Obrero con esta izquierda del sistema. Porque se puede decir que hizo un poco de daño también esta izquierda del sistema que vendió ese discurso y que luego traicionó a la clase trabajadora, porque la gente prácticamente está cansada de salir a votar o confiar en ese tipo de discurso, pero se marca la diferencia del Frente Obrero en las acciones, en la forma de hacer las cosas. ¿Cómo más dirías que se marca esa diferencia entre el Frente Obrero y la izquierda del sistema que vendió a la clase obrera? Bueno, nosotros lo primero es que rechazamos esa dicotomía entre izquierdas y derechas. Al final son partidos del sistema que defienden los intereses económicos de los capitalistas y que no defienden a los trabajadores. Lo pueden hacer con un discurso pues más populista o no, pero al final son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, para nosotros la diferencia está en que nosotros no queremos ser un partido del sistema, nosotros queremos ser un movimiento de base. Un movimiento de base que organice a los trabajadores. Y por eso hacemos un llamamiento a que la gente pase a formar parte del Frente Obrero, que dé un paso adelante, que se afilie, que vengan a las juntas, que se organicen sus centros de trabajo, que recuperen esa ilusión por lo colectivo, esa capacidad de darse cuenta de que lo colectivo es mucho más fuerte que lo individual. La izquierda y en general estos últimos años hemos visto cómo se hace un llamamiento continuamente a lo individual, a cómo te sientes tú, a cómo estás tú y cada vez eso pues se lleva a un punto en el que se pierde la organización colectiva en las pantallas mediante las redes sociales, mediante el aislamiento de la gente, mediante la ideología y las costumbres y el ritmo de vida que llevamos hoy en día, hacen que la gente se aísle y que la gente pues, deje de estar en contacto con su entorno más próximo. Nosotros queremos recuperar esa organización colectiva, queremos que la gente pues, tenga un futuro digno y no esté pues, con payasadas. Como ha hecho la izquierda, claro, los de Podemos dicen, no, es una campaña de la extrema derecha para acabar con Podemos y eso es lo que resume el batacazo que se han pegado, ¿no? en estas últimas municipales. Y son incapaces de hacer un análisis realista y de ver que la gente no quiere saber si hablas con la E, no quiere que tengas un lenguaje más o menos inclusivo, le da igual de qué color llevas el pelo, le da igual si tienes cómo te sientas tú de forma individual. La gente lo que quiere es soluciones a sus problemas reales. Irónicamente, creo que lo principal acá en lo que me estás diciendo es que hay que hablar de los problemas de la clase trabajadora, hablar de los problemas de los trabajadores y poner a los trabajadores primero, que es básicamente el lema de ustedes, ¿sí? Pero el otro día escuchabas a Yolanda Díaz diciéndolo cuando le preguntaban por el tema de no incluir a Irene Montero en sus listas, ¿no? Que había que hablarle de los problemas que afectaban a los trabajadores. ¿Qué te parece
esa entrada de Yolanda Díaz diciendo que hay que hablar de los problemas que afectan a los trabajadores cuando en todo este tiempo, frente a un gobierno, no lo han hecho? A mí me hace mucha gracia lo de Yolanda Díaz, porque aparte de que es una profesional en esquivar preguntas, porque efectivamente no fue capaz de contestar al tema del veto de Irene Montero, me hace mucha gracia porque yo no quiero que se hable no es solamente que se hable de los problemas de los trabajadores, es que necesitamos que esos problemas se solucionen, es que necesitamos un movimiento y una organización que sea capaz de decir, ya está, hasta aquí. La gente tiene que poder tener un acceso a una vivienda digna, a que no tenga que pagar 800 euros por 40 metros cuadrados, porque eso es inaccesible para absolutamente nadie, y ellos han hecho una política muy buena de marketing, de vender lo que ha sido la reforma laboral, lo que fueron en su momento los ERTEs, porque a mí me hace mucha gracia que esto ya se ha olvidado, pero los ERTEs no fueron una solución para los trabajadores, fueron una solución para las empresas. Los trabajadores estaban cobrando el 70% de su sueldo al principio y luego el 50%, pero el alquiler lo seguían teniendo que pagar, la compra la seguían teniendo que hacer. Si tenían hijos, tenían que seguir alimentando a sus hijos. Entonces, ¿de qué soluciones estamos hablando? ¿A quién favorece este gobierno más progresista de la historia? Bueno, pues se han encargado de hacer una política de marketing muy buena que habrá engañado a algunos cuantos, pero que la gente ya no se la traga, porque la gente en su día a día sigue teniendo esos problemas. O sea, ellos pueden seguir con su discurso una y otra vez, pero la gente normal, en su casa, en su día a día, sigue teniendo los mismos problemas. Entonces, no sirve de nada. Antes de pasar un poco al tema electoral que te quería preguntar, pero quería preguntarte un poquito acerca del tema de las leyes que ha impulsado el gobierno, porque todo parecen leyes que en papel dicen que hacen mucho, por ejemplo el tema de la reforma laboral, el tema de la modificación ahora de la ley de los alquileres, que todo parece que sirviera de algo, pero realmente se dedican a vender humo, prácticamente la venta de humo para los trabajadores. ¿Qué pensás acerca de eso, de esa tradición? Bueno, pienso que es un ejemplo más de la necesidad del Frente Obrero. Es decir, bueno, es que solamente hace falta ver sus discursos y ver de lo que hablan. Yolanda Díaz no deja de hablar y de hacer referencia pues, a cosas como el pacto, la conciliación. Estamos hartos. O sea, en resumen, todo eso es que los trabajadores sigamos pagando por ello. Entonces, todos sus pactos, toda su política que le gusta hacer mucho referencia a que es la política de las mujeres, como si todas las mujeres tuvieran que adoptar ese tipo de actitudes, me parece ridícula y me parece absurda y me parece que es insultar a las mujeres. La política y lo que hace falta es resolver los problemas de los trabajadores y me da igual si eres hombre o si eres mujer. Y las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres de plantarse, de luchar, de organizarse y de decir, basta ya, no quiero conciliar, no quiero pactar contigo. Y eso es lo que hay que recuperar. Ahora, hablando un poquito acerca de eso, del tema de las mujeres, el tema de la paridad, porque creo que ustedes ahora también haciendo las listas se vieron obligados también a incluir cierto porcentaje de mujer. La otra vez te escuchaba en el meeting del 1 de mayo hablando sobre el tema de que no se necesita. Vos, por ejemplo, como mujer pensabas que no querías cupos, que no hacían falta cupos. Hombre, por supuesto, es que los cupos son un insulto a las mujeres. Nosotros no somos, las mujeres no, o sea, parece mentira que haya que aclararlo, ¿no? Pero las mujeres no somos una minoría, las mujeres no somos discapacitadas, las mujeres no necesitamos un cupo para desarrollar determinadas tareas o para cumplir un determinado papel en la sociedad. Yo es lo dije en el meeting y lo pienso firmemente, no sé con qué tipo de mujeres ellos se relacionan, pero las mujeres somos capaces de resolver problemas, somos capaces de desenvolvernos en el día a día, no necesitamos un cupo para estar en una empresa o para desarrollar determinadas tareas. Es insultante para las mujeres. Y lo que intentan es hacer una política del bien queda, de intentar vender un discurso que yo creo que ya no cala, porque yo creo que cualquier persona con la que hables y que viva en España hoy en día entiende que las mujeres
aquí no vivimos oprimidas en todo el ámbito de la sociedad. Lo que hace falta no es que Irene Montero venga a hablar. Irene Montero de primeras no sabe definir lo que es una mujer. Entonces es muy complicado que sepa hacer políticas para mujeres, porque no sabe definirlo. Para ella es un sentimiento. Las mujeres necesitan políticas de natalidad que les ayuden a llevar una conciliación real y que no tengan que abandonar su puesto de trabajo para poder ser madres. Que no tengan que abandonar su carrera profesional para poder ser madres. Eso es lo que necesitan las mujeres. Y no estar hablando de patochadas como la baja menstrual. Aparte es que son irreales, es decir, cualquier mujer, pregúntale a una limpiadora, por favor, a una limpiadora, cuando vaya a su puesto de trabajo, ¿qué va a pasar si se coge una baja menstrual? ¿Qué va a pasar? Mañana está en la calle. Sus políticas son ridículas porque no llegan a la realidad, aparte por otras muchas cosas, pero no llegan a los trabajadores, no son reales y no afrontan problemas reales. Lo de los cupos es absurdo. En nuestra organización, en general, hay muchas mujeres y hay muchas mujeres organizando, hablando en público, y no quiere decir que seamos las mejores en todo. O sea, quiere decir, no es ni una cosa ni la otra. Pero es que si tú lo haces mediante un cupo, esa persona va a estar ahí. Y a mí no hay una cosa que me dé más asco que me pongan en un sitio por el simple hecho de ser mujer. Yo me iría de esa organización. Las mujeres que están en organizaciones que se dedican a promover este tipo de militancia, no entiendo qué hacen. Yo estoy segura de que son capaces de llegar ahí y de hacer otras muchas cosas que a lo mejor ni siquiera se han planteado porque solamente les han puesto por el hecho de ser mujeres, que no puede funcionar así, y menos en la política. A mí me parece repugnante. Y yo quiero que la gente entienda, porque muchas veces es, el Frente Obrero, que si es machista, que si no sé qué, que si no sé cuántos. En el Frente Obrero, como en general en la sociedad, porque es mentira que pues en algún caso, alguna persona que sea una payasa, un imbécil o no sé cómo decirlo de forma correcta, te puede tratar mal o te puede, no sé, decir alguna cosa que a ti no te guste, me parece perfecto, pero no quiere decir que sea por el hecho de ser mujer. Igual que, bueno, es que me parece absurdo compararlo con una minoría porque no somos una minoría, pero igual que ellos lo intentan cada vez que, pues si eres negro, cada cosa que te digan va a ser porque no, es que esa persona es racista. A lo mejor es que eres imbécil y ya está, o sea, es tan sencillo como eso. O si tu apariencia es de una manera determinada, no es porque eres homófobo, no tiene nada que ver, o sea, quiero decir, habrá gente, habrá mujeres, hombres, negros, blancos, me da igual, que se comporten mejor, que se comporten peor, y eso no te convierte en racista, ni en machista, ni en homófobo, ni en nada. Entonces, a mí toda la política de interés de instrumentalizar lo que es a las mujeres me parece vergonzosa. Me parece que el resultado de eso ha sido que muchas mujeres se aparten de la política. Y a mí me gustaría que... Bueno, yo creo que el Frente Obrero es un ejemplo de eso, porque recoge muchas veces ese rechazo al feminismo, ese rechazo al bienquedismo y a la instrumentalización de las mujeres en muchos casos, pero me gustaría que lo fuese más. Me gustaría que muchas mujeres que han visto cómo se les ha instrumentalizado o que se han acercado a la política y han visto ese tipo de actitudes, viesen que hace falta una alternativa que luche por el futuro de España en general, y en ese sentido no podemos rechazar a la mitad de la población. A ver, solamente por preguntarte un poquito acerca del tema, ya que estás hablando de igualdad y de este tipo de cosas, por no llamarlas de otra forma, el Ministerio de Igualdad parece que es un ministerio que no tiene un fin, sino que tiene que estar continuamente inventando fines para justificar su existencia. Sí, es un poco su trabajo. Bueno, yo creo que hay poca gente ya que apoye el Ministerio de Igualdad, porque cada vez que salen a hacer declaraciones, cada vez que sacan una campaña, es que para mí están continuamente intentando enfrentar a los hombres y las mujeres, continuamente. A mí me hace mucha gracia porque yo cuando empecé a militar, pues obviamente no, pero bueno, yo tenía interés por la política, etcétera, etcétera, y
y a mí me ofrecieron, había una organización que era feminista, de empezar a trabajar con ellos, tal, no sé qué, cuando yo empecé en Mislata, en Valencia. Y yo recuerdo que yo en un principio me lo planteé y luego vi otras opciones que había y dije, y yo una de las cosas que pensaba mucho era, ¿por qué tenemos que hacer esta división continuamente entre hombres y mujeres si yo en mi día a día puedo encontrarme en muchos casos mis hermanos, compañeros, amigos, mi padre, que ha hecho mucho más por mí, por mi desarrollo, en general, por mí individualmente, como podría decir por la sociedad, que algunas mujeres? Es decir, ¿qué sentido tiene hacer esta división eterna continuamente entre lo malos que son los hombres y lo buenas que son las mujeres? Pues habrá mujeres muy buenas y habrá hombres muy buenos, y no tiene ningún tipo de sentido hacer continuamente esta división. Entonces, yo creo que espero que no quede mucho para dar ese paso adelante y abandonar ya el discurso victimista hacia las mujeres, porque yo creo que nos hace más daño a las mujeres que otra cosa. Creo que a lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones de mujeres no es a estar pensando todo el rato en lo malo que es ser mujer, sino es a enfrentarse a los problemas que tienen, no por ser mujeres, sino por vivir en una sociedad que está inmersa en la decadencia y en el individualismo más absoluto. Si tú a las niñas les estás diciendo continuamente que todo es violencia hacia ellas, lo que vas a hacer es que esa persona, cuando se enfrente a cualquier problema, que no tiene por qué ser violencia, no sepa reaccionar, o su reacción siempre sea es que justificar ese tipo de actitudes hacia ella, y no sea enfrentarse, superar esa situación y decir, oye, vete a tomar por saco, o vamos a hacer esto o no, o tener un poco de valentía. Necesitamos gente que tenga las cosas claras, que quiera luchar por algo, que quiera transformar la realidad, y no estar centrándonos todo el rato en ese mensaje victimista que yo creo que recibe en exceso las mujeres y que va más en contra nuestra que no en positivo. Para salir un poco del tema del Ministerio de Igualdad, solamente para cerrar, ¿qué opinas de los cupos para gordos de Ángela Rodríguez Pam? Y también, ya que estamos hablando de ella, también del app para dividir las tareas del hogar, que creo que podrían resumir más o menos la función de Rodríguez Pam fuera de las declaraciones que da en ese ministerio. Bueno, yo espero que a Ángela Rodríguez Pam le quede 2 días contados en la política, porque creo que es uno de los personajes más ridículos que nos dejan el gobierno más progresista de la historia. Respecto a lo de los cupos, yo creo que podrían poner un cupo de trabajadores, tantos cupos que les gustan, tanto cupo y meter forzadamente a gente en las administraciones en vez de centrarse en las cualidades o en las habilidades y en las capacidades que tiene esa persona. Yo he trabajado durante muchos años de camarera. En cuanto me fui de mi casa a los 18 años empecé a trabajar como camarera, y me gustaría que alguno de ellos tomase un poquito de contacto con la realidad, a los problemas que hay que enfrentar, ¿no? Cuando el 50% de tu salario se va en el alquiler, cuando tienes que elegir continuamente entre estudiar o trabajar, cuando frente a los abusos que la mayoría de empresas hacen respecto a los trabajadores, los sindicatos están desaparecidos y disueltos. Creo que tienen que reflexionar un poco más respecto a ese tipo de realidades y dejar de centrarse en uno mismo y en lo que le pasa a ellas, porque lo que le pasa a ella no es representativo de la sociedad. Porque ella... ¿Cuánto cobraba Ángela Rodríguez Pam? ¿Qué? 400... 130.000 al año, 130 y pico mil al año. ¿Era en eso, más o menos, te acuerdas? Porque, sí, es que era una barbaridad, porque Ángela Rodríguez Pam cobra 130.000 euros al año. Sí. Esto no es representativo de la sociedad, no. O sea, que a lo mejor los cupos están un poco mal elegidos. Yo creo que en la política en general hay mucho postureo, mucha gente que quiere vivir de ello. A nosotros continuamente nos lo dicen. A mí, la cantidad de sacrificios que hacemos en el día a día para construir esta alternativa, para que el Frente Obrero sea realmente una alternativa en este país, en España, no
o sea, no representan, o sea, no hay nada en el mundo que pueda pagar eso, porque es que yo vivo para la política, vivo para transformar este país y creo que a Podemos en general y a este tipo de personajes le quedan muy poco. Hablemos un poquito de eso de los últimos días de Podemos. Estuvimos viendo ya lo del veto estas últimas semanas, el veto de Irene Montero, que prácticamente fue como el último sablazo entre ellos. ¿Qué opinas de todo ese panorama, de los últimos días de Irene Montero, de Podemos? Yo creo que a Podemos en general le queda muy poco. Las declaraciones y cómo, en general, en qué se ha basado sus discursos este último año, es el reflejo de que no están en contacto con la realidad. Ellos viven en una burbuja totalmente ajena a la realidad de la gente normal, de los trabajadores, y eso hace que la gente pues, se canse y bueno, que demuestren que están ahí para vivir de la política y para ser una muleta hasta ahora del PSOE y ahora para disolverse. Y Irene Montero, pues bueno, es la representación de todas las patinadas que ha pegado en materia de igualdad, sí, porque lo llaman así el gobierno y por tanto hay que apartarla porque su figura se ha visto muy machacada. Pero se ha visto muy machacada porque sus políticas, bueno, la ley del solo sí es sí, que no han rectificado, la ley trans, en la que ni siquiera son capaces de definir lo que es una mujer y en la que se ha demostrado que no afronta el problema que dice afrontar, es decir, que no soluciona la cuestión de la disforia de género ni el tema de las identidades, sino que para mí es un atentado contra las mujeres, promueve el borrado de las mujeres y sobre todo pone en peligro mucho a los adolescentes y a los niños. Y una ley como la del solo sí es sí, que hasta el día de hoy, no importa que se eche para atrás, va a seguir afectando porque el Tribunal Supremo determina que siempre va a ser la ley que sea más ventajosa para el reo del momento. Todas las personas que estén en este momento por haber cometido crímenes de índole sexual van a ser beneficiados, no importa que se haya echado para atrás en el Congreso. O sea que va a ser es una herida prácticamente que dejó esa gestión de Irene Montero que hasta por mucho tiempo vamos a estar viendo las consecuencias. Para mí no tiene nombre y yo creo que tendrían que haber dimitido. Y creo que es el resultado de hacer política mediante eslóganes. Es decir, ellos cogen un eslogan e intentan hacer leyes en base a ese tipo de eslóganes. Y no funciona. La política no funciona así. Sí. Ahora, un poquito de panorama político. Yo sé que vos decís que Sumar no tiene propuesta porque realmente lo que han estado tratando parece que el fin del partido simplemente es sobrevivir, o como dicen ellos, juntar la mayor cantidad de gente para ir juntos en listas y tratar de rescatar el gobierno o la coalición, por decirlo así. Pero ha habido pronunciamientos por parte de Yolanda Díaz, por ejemplo, como el tema del cupo a migrantes. No sé si lo leíste el otro día, que proponía cupo a migrantes en empresas privadas e instituciones del Estado. ¿A qué te suena eso? Mira, a mí me suena a que esto puede acabar muy mal. O sea, te da la sensación de lo que he dicho antes, es que no están conectados con la realidad, o sea, no están conectados con el día a día de los trabajadores. Todo ese discurso que llevan de la diversidad, de la inclusión, de los migrantes, tendrían que darse una vuelta por determinados barrios de Barcelona, no hace falta que sea por la noche, o por algunos barrios de Madrid, y ver cuáles son los resultados de sus políticas de diversidad y de inmigración en general. Esto lo único que hace es que la gente normal tenga un rechazo cada vez mayor hacia los propios inmigrantes, los que llevan aquí muchas generaciones incluso, porque es lo mismo que con las mujeres, quiero decir, no tiene ningún sentido meter cupos en ningún tipo de empresa porque tendrán que ganárselo igual que cualquier persona de aquí. Si tú eres un currante que llevas toda tu vida trabajando en España y te has tenido que buscar la vida y de repente te ponen un cupo de alguien que viene de fuera y por el simple hecho de venir de fuera tiene ese puesto y tú no, obviamente eso va a generar un rechazo continuo hacia la gente de fuera. Las políticas que están llevando a cabo, lo único que están promoviendo son guetos, marginación
y que cada vez más se implante o tenga una facilidad mayor para implantarse la islamización en España. Yo cada vez, de hecho sacaba un vídeo hace poco en redes sociales y por Barcelona con que te pases un rato lo ves rápidamente. El tema del velo y del hijab en España hacia las mujeres es algo que parece que mediante las redes sociales se está poniendo de moda. Y para mí es un retroceso, es un retroceso de las mujeres. Pero eso no lo explican en sus políticas y de eso no hablan en sus discursos. Porque el discurso de la izquierda sigue siendo el de las fronteras abiertas y después hay un falso discurso, por ejemplo, de partidos como Vox, que dicen que van a hacer mucho, pero que son los amigos, por ejemplo, de los que contratan a jornaleros para migrantes ilegales para trabajarles el campo. O sea que tenemos las dos contrapartes, pero ninguno piensa hacer nada por la migración tampoco. Es la política de la patronal, de que vengan aquí para poder explotarlos y para explotarlos y para ganar, para tener más beneficios. Pero realmente no se dan cuenta de que eso está creando un problema en España muy grave, porque ya no es solamente en sí el problema de la inmigración y de los guetos que se están creando en España, sino de la pérdida de la cultura y de la identidad como sociedad. Es decir, los jóvenes y las nuevas generaciones no tienen una ambición o no tienen una inquietud por aprender de la historia de España, por saber de la cultura de España. Ahora mismo lo que se lleva es la cultura de Bad Bunny, de Lola Índigo, de Batkial y de música urbana que lo que transmite son valores de individualismo, de la drogadicción, del ocio y ya está. Entonces, ese cóctel molotov yo creo que puede hacer mucho daño en la sociedad. A mí me parece increíble viniendo de afuera, te lo digo, que acá en España es uno de los únicos países que yo he visto donde a la gente le da vergüenza decir yo soy español. Porque, por ejemplo, te vas a América Latina, que a los progres normalmente les gusta mencionar a América Latina como ejemplo de movimiento revolucionario. Y ahí el movimiento revolucionario está identificado nacionalmente, como tiene que pasar. Acá la izquierda siempre busca desvincularse de lo nacional. Aquí solo hablan de España cuando vienen elecciones y es el único momento en el que la nombran, pero yo creo que hace falta recuperar pues ese amor por tu patria, ese amor. Yo creo que cuando, por ejemplo, paseas por Barcelona, te das cuenta muy rápidamente. El otro día hacíamos una entrevista a una chica de movimientos asociativos, de asociaciones de vecinos en Barcelona, y te dabas cuenta muy rápidamente como paseas por los barrios de Barcelona y ya nadie es de allí. Si tú no eres del sitio en el que vives, normalmente no te preocupas por cómo está ese sitio, no te preocupas por los problemas que existen en esa zona, en ese barrio, en esa ciudad en general. No te preocupas, entonces, por ejemplo, en Barcelona las asociaciones vecinales han desaparecido. Están habitadas por 4 personas con una edad media con una edad muy avanzada y no existe una nueva generación que pueda sustituir eso. Los barrios, bueno, pues vas por Gracia y hay argentinos, italianos y no hay nadie de Gracia. Y Gracia siempre ha sido, te estoy hablando de Cataluña en realidad, de Barcelona y de un barrio concretamente que ha sido muy nacionalista y como con mucha identidad. Uh-huh. Y tú paseas por esos barrios y queda gente mayor, Airbnbs y turistas. Es que no hay nada más. Entonces, frente a todo eso, tu cultura, tu identidad se diluye. Sí. Pero por decir una cosa así te pueden decir fascista. Seguramente sí, pero bueno, es que a nosotros siempre, de hecho nuestra campaña es una campaña sin complejos, es decir, yo creo que hace falta que alguien o una organización, un movimiento que sea capaz de poner los problemas reales sobre la mesa y como mínimo hablar de ello. Con el tema de la ley trans, bueno, con la mayoría de polémicas que pone encima de la mesa esta izquierda que se parece más bien a la Iglesia, no puede haber un debate. Es decir,
todo lo que se salga de ese tipo de afirmaciones, pues pasas a ser fascista. Y bueno, cuando todo es fascista al final nada lo es. ¿Qué esperan ustedes como Frente Obrero de este proceso electoral que les ha tocado hacerlo a modo carrera? Bueno, yo espero, ya hemos tenido un primer resultado, que es a lo que he hecho referencia al principio. En estas 2-3 semanas, más de 1000 personas se han acercado al Frente Obrero, se han acercado a conocer lo que es la organización. A nivel estructural, para mí, yo creo que va a ser un antes y un después en la organización. A nivel de agitación y a nivel de que la gente nos conozca y la gente sepa que existe esta organización, yo creo que va a ser otro resultado. Y yo creo que mucha gente se va a dar un susto el día de las elecciones, porque hace falta esta alternativa y mucha gente tiene mucha esperanza en el Frente Obrero, y yo creo que vamos a tener bastante más apoyo del que mucha gente se piensa. Muchísimas gracias, Alicia, por acompañarnos y por contestar las preguntas. Los invitamos a ver la entrevista. Muchas gracias, chicos.